Bueno, continuando con nuestro libro de Phil Kerr, Plegarias. Vamos a iniciar lo que es el capítulo 10. Estamos en nuestro club de lectura. Dice, el edificio del Laboratorio Informático Forense Regional en el 13333 de Northwest Freeways es un cajón de cristal de 5 plantas que parece una tele de pantalla panorámica en medio de una extensión de césped con aspecto de ser una pequeña concesión a la naturaleza en un área dominada por construcciones anónimas y estruendosos camiones y automóviles que circulan a toda velocidad. Está a solo 7 minutos en coche en dirección noroeste, desde la oficina de Houston, pero para el caso es como si fueran 7 horas. Si la atmósfera en el edificio del FBI en North Justicia Drive es bulliciosa, ajetreada y a menudo combativa, la del laboratorio forense es mucho más sosegada y tranquila, como la de una biblioteca pública en una ciudad llena de analfabetos. La mayoría de los frikis empleados en el LIFR no tienen mucho cuidado de ir tan elegantes como nosotros federales. ¿Por qué? Los únicos con los que hablan son agentes como yo, que piden, en opinión de los analistas, lo imposible, y no hace falta llevar corbata y unos zapatos lustrosos para hurgar en el interior del ordenador de alguien. Nada más entrar por la puerta y dejar atrás un mostrador de recepción que podría haber estado en cualquier sede regional, las cosas empiezan a diferir mucho de la típica oficina del FBI. Hay una sala llena de amplias estanterías, sobre las que reposan un par de docenas de bandejas de gran tamaño, cada una con un ordenador o un disco duro que el agente investigador de turno ha envuelto en plástico rosa, por si algo se cae o se extravía. Y detrás de esta área de recepción se encuentra un espacio largo y radiantemente iluminado, ocupado por cubículos de trabajo de aspecto sumamente privado, que más parecen celdas monásticas en un almacén de componentes electrónicos. Cada uno de ellos terreno casi privado de algún bicho raro del equipo de análisis y respuesta informáticos o el LIFR, cuyo trabajo consiste en hacer una copia exacta del ordenador sospechoso e identificar un archivo o una imagen digital que se puede utilizar como prueba ante un tribunal de justicia. Los cubículos de trabajo son mesas circulares con estanterías altas en las que hay una amplia gama de PC y Mac en funcionamiento, mientras que bajo estas mesas hay cajas de cables, alargaderas y unidades de memoria USB, que son las espátulas, los escapelos y las pinzas de este trabajo forense, menos espontáneo, pero igual de importante. En realidad, aplicar polvos forenses con un cepillo magna sobre una superficie no absorbente en busca de huellas latentes ya parece un episodio antiguo de CSI. Hoy en día,
Las huellas que más acostumbramos a dejar son digitales, tanto si se trata de una señal del móvil de un Speed Mars durante un robo, como si es un perfil de Facebook con una foto del autor blandiendo una Mac 10, un periódico con un artículo sobre el robo y los billetes robados. Y no es coña. Ken Paris era el príncipe de los frikis en el LIFR. Después de 30 años en el FBI, actuaba en plan MLS, me la suda, lo que en esencia quería decir que mientras él estaba ya cerca de jubilarse, nosotros seguíamos necesitándolo mucho, más de lo que nos necesitaba él. Pero a Ken le encantaba su trabajo. La semana anterior había ido a los tribunales para prestar declaración contra un hombre de 23 años, Rhys Conroy Jr., de Galveston, que había estado distribuyendo miles de imágenes de críos siendo sodomizados por adultos diversos. Gracias a las pruebas presentadas por Ken, Conroy había sido condenado y sentenciado a 220 meses en una cárcel federal sin derecho a libertad condicional. Era eso lo que hacía que el trabajo mereciera la pena para Ken, la idea de que pervertidos como Conroy quedaran fuera de la circulación, y por eso era asesor del proyecto Infancia Segura, una iniciativa del Ministerio de Justicia que se puso en marcha en el 2006. Ken detestaba a los degenerados y a los que se cepillaban a menores del mismo modo que la mayoría detestamos las cucarachas. Y ya seguía la pista en internet de algunos salidos enfermos a los que Conroy había estado suministrando imágenes. Ken era de light rock, razón por la que sonaba tan parecido a, a Bill Clinton. Si uno cerraba los ojos, era casi como si el expresidente estuviera a su lado en la habitación. Ken se parecía un poco a él, incluso. Cerca ya de los 60, era alto, con la cabeza enorme, ojillos azules, sonrisa fácil, un tsunami de pelo gris plateado y la nariz como el culo de una mujer de bonita figura, sentada en un taburete. Siempre le había interesado los ordenadores y hasta mediados de los 80 trabajaba en Apple. Luego, decepcionado con las ventas del Macintosh, rehusó la oportunidad de comprar acciones de la empresa y se pasó al FBI. Siempre ha sido un tipo con suerte, bromeaba. Lo encontré sentado a su mesa, adjuntando imágenes de una obscenidad pasmosa en un FD 302, un documento de investigación que acabaría saliendo a relucir ante un tribunal como prueba. Gil, ¿qué se cuece?, preguntó, al mismo tiempo que cerraba la pantalla del portátil en el que había estado trabajando. Movió la cabeza. El caso Conroy, seguro, segunda parte. Parece que hay maestros de escuelas locales implicados en esta basofa degenerada. En cuanto un miembro del jurado vea uno de estos IPEG, lo condenarán. Siempre lo hacen, solo para no tener que verlos de nuevo.
¿No es increíble? Putos maestros de escuela. En mi época se les daba una manzana, no se les dejaba que le metieran el ciruelo a nadie. Has venido por el ordenador de Peter Eggman, ¿verdad? Preguntó. Era un buen escritor. Le iba a la polémica, aunque un poco pomposo, para mi gusto. Correos que se autodestruyen. ¿Tú qué crees, Ken? No había oído hablar de ello. ¿Así que existen? Sí, claro. Hay varias empresas que ofrecen esta clase de servicio de correo, porque en el fondo eso es, un servicio. Sobre todo es una manera en que una empresa siga la pista de modo invisible a los emails que envía y sepa si esos documentos se abren y se reenvían y cuando ocurre. Un informe de rastreo puede contener también mucho más: la fecha y la hora de apertura, la ubicación geográfica aproximada del destinatario, su dirección IP, enlaces de paso del URL, cuánto tiempo se ha estado leyendo el correo, cuántas veces se ha abierto, en cuántos ordenadores se ha leído, prácticamente cualquier cosa salvo la longitud de la polla del destinatario, aunque quizá dentro de unos años, cuando funcione mejor el correo con imagen, eso también lo sabremos. Un SDE, un email que se autodestruye, no utiliza spywares, mywares ni virus. No es ilegal y no incumple ninguna regulación de protección de la intimidad. Alto, alto. Olvidas poner la guinda en el pastel, Ken. Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, Mr. Phelps. Ahora iba a llegar a eso. Los correos están configurados para borrarse por sí solos, llegados a cierto punto. Se puede establecer un número máximo de veces que se pueda ver el mensaje, el plazo de tiempo que existe este o ambos. Se puede componer un mensaje que se borre por sí solo después de que se vea por primera vez, o transcurridos 10 segundos, un minuto o 10 minutos, o después que se haya visto una o 10 veces. En realidad, el criterio de destrucción lo decide la persona que elabora el mensaje, y no hace falta ácido sulfúrico. Mr. Phelps no tiene que mirar alrededor para asegurarse de que no hay nada mirando. Pero si tienes un negocio legítimo, Ken, ¿para qué coño quieres algo así? De hecho, hay muchas razones perfectamente buenas y legales para que alguien quiera recurrir a estos emails. Como sabes que tu información personal está a salvo en el ordenador de la persona que recibe el correo, le envías a alguien tu currículum, pero no quieres que se apropien de tus datos personales si no consigues el trabajo. Cosas así. Los SDE te dan mayor seguridad, con la capacidad de crear y enviar mensajes que se autodestruyen. Tu correspondencia más privada nunca puede acabar en manos de quien no debe, y no puede permanecer en la bandeja de entrada de alguien durante 9 años, como algunos correos en el ordenador de Eggman. Dentro de 9 años, 2 empresas que ahora trabajan muy bien juntas podrían ser rivales implacables, y una vez que se autodestruye un mensaje, no queda ni rastro. Ni siquiera la persona que lo escribió puede recuperar el original. Negué con la cabeza.
pero eso a ti no te afecta, Ken. Me conmueve que tengas tanta fe en mí, pero date cuenta de que no llevo bata blanca ni estetoscopio. No puedo obrar milagros con una memoria USB y un cable. Cuando un archivo se borra, el sistema del archivo deja una señal en el sistema de gestión de archivos para que el sistema lo sepa, pero eso no afecta a la unidad de copia de seguridad. Y Eggman tenía una unidad de copia de seguridad. Basta con que busques la cavidad digital donde están ocultos los datos binarios, ¿no? Lo que he averiguado a través de una de las empresas de SDE con las que he hablado es que si alguien se suscribe al servicio que ofrece, cuando quiere enviar un email que se autodestruye, lo que envía es un vínculo que parece un email. El destinatario accede al correo a través de ese vínculo y entonces entran en funcionamiento los criterios de rastreo y destrucción fijados por el remitente. El email no llega a estar nunca en el ordenador del destinatario, por lo que una investigación forense convencional no puede encontrarlo. Hice un gesto de dolor. ¿Estás seguro? He revisado el Dropbox de Eggman, su registro de Microsoft Windows y los archivos de Microsoft Outlook, bandeja de entrada, correos borrados, sin leer, spam, correos basura, cámara de virus AVG, todo lo que se te ocurra lo he revisado. Y aunque es cierto que hay algunas amenazas en su correo, son muy antiguas, pues se remontan al 2005, asuntos islámicos, y antes incluso hasta el 2002, cuando recibió amenazas en el Reino Unido por parte de extremistas a favor de los derechos de los animales debido a unos comentarios favorables a los que vestían prendas de piel, pero nada tan reciente como lo que indicabas, ni mucho menos. He revisado el archivo de hibernación, he analizado los archivos ocultos de aplicación temporal, he hecho averiguaciones de todas las empresas de SDE que he encontrado en Google en busca de algún indicio que investigar. He revisado también el espacio sin asignar del ordenador. Incluso he registrado todas sus cavidades digitales. Bonita expresión, por cierto. Esa tengo que recordarla. ¿Cuántas empresas de SDE has encontrado en Google? En torno a una docena. Y Gil, esas son solo las legales. Puedes apostar a que hay al menos otras tantas ilegales que ofrecen un servicio de SDE, por la razón que sea. Es lo que tiene Internet siempre. Hay más mierda de lo que reluce, pero te haría falta una orden judicial para inspeccionar la base de datos de los proveedores de servicios legales, y ni siquiera así hay garantías de que encuentres nada. Lo mejor que puedes hacer es confiar en que te topes con un sospechoso, le incautes el ordenador y con un poco de suerte veamos que accedió a las páginas web del correo que se autodestruye, o bien revisando el archivo index.dat en el que está todo el historial de Internet, o por medio de indicios de páginas web que hayan quedado en la memoria caché. Dejé escapar un suspiro y me levanté de un brinco de la silla de Ken Paris. Me acerqué a la mugrienta ventana y contemplé la vista, que no era muy estimulante.
Si había que dar crédito a las películas de John Ford, Texas fue en otros tiempos un lugar con llanuras inmensas, ríos rojos y un cielo abierto hasta el horizonte. Quizá el cielo seguía igual, pero el resto se reducía ahora a coches que aceleraban en silencio, aparcamientos medio vacíos y edificios de oficinas en plan, vete a tomar por culpa, que albergaban toda suerte de negocios locales de Houston, venta de automóviles, maquinaria para oleoductos, construcción, inmobiliarias, joder, iba a tener que buscar un sitio para vivir y pronto, algún sitio que no fuera mi hogar donde pudiera ejercitar mi soledad heroica. Eso por lo menos si parecía un estereotipo tejano, como cualquier otro agente del FBI, me las había apañado para joderlo todo en casa, irrevocablemente, por lo visto, a juzgar por la última conversación agonizante con Ruth. Me había informado de que disponía de 30 días para largarme de la casa de Driscoll Street antes de que cambiara las cerraduras y dejara mis pertenencias en la acera. Mi mujer, Ruth, ha iniciado los trámites del divorcio. Bueno, eso es lo que tiene el FBI. Siempre pillamos a nuestros hombres. Son solo las mujeres las que escapan. Me señaló con un dedo cuando me iba. Pero no dejes que escape también tu hijo, ¿eh? Querido Dami, te escribo estas letras en estos momentos para darte explicaciones porque últimamente no he podido hablar mucho contigo. Eres muy pequeño para leer esto ahora mismo, así que voy a guardar esta carta hasta que seas un poco mayor. Por cierto, verás que el sobre cerrado lleva matasellos. Es solo para que sepas que pensaba mucho en ti cuando escribí esto, y no intento fingir que eras más importante para mí de lo que quizá has pensado que eras mientras crecías. No sé cuál es tu edad en este instante, lo que hace que esta carta sea más difícil aún de escribir. Con que perdona si sigo adelante e intento hablar con el hombre en el que pienso que te convertirás. Estoy muy orgulloso de ti, Dani. Te quiero mucho y siempre he deseado lo mejor para ti, hijo mío, igual que tu madre. Los dos lo anhelamos. Hasta que tienes un hijo propio, es difícil saber lo maravilloso que es ser padre de alguien y la sensación de misterio humano que produce, y con eso me refiero a la cuestión de cómo es que estamos aquí algunos de nosotros. Sinceramente no lo hago más claro ahora de lo que lo tenía cuando era niño, pero inevitablemente cuando te miro me veo a mí mismo y a mí y a menudo imagino a mi padre mirándome. A su vez, solo ahora que soy tu padre puedo entenderlo de verdad, como intentaba entenderlo cuando era su hijo. Fue un buen padre, y aunque yo he intentado serlo mejor, no estoy seguro de haberlo logrado. Creo que es así, en el caso de muchos hombres. Por ello es un honor y una gran responsabilidad ser padre. Y hay veces que quizás esa responsabilidad es una carga mucho más pesada de lo que puedas imaginar. Quieres transmitir cierta sabiduría, adquirida a duras penas, y un legado de buena experiencia a tu hijo, pero a veces tienes la sensación de que lo único que haces es dar órdenes y consejos sin ofrecer ningún tipo de cariño.
tienes que aprender muchas cosas cuando eres un chaval, pero lo que nadie te dice nunca es lo mucho que has de aprender cuando eres padre. Supongo que se puede decir que he tenido que aprender más siendo tu padre de lo que nunca tuve que aprender siendo hijo de alguien. ¿Quién iba a pensarlo, eh? A decir verdad, ser hijo de mi padre fue fácil en comparación con lo difícil que debió de haber sido ser mi padre. Yo pensaba que él tenía todas las respuestas correctas, aunque no estuviera de acuerdo con ellas. Solo ahora me doy cuenta de que no era así y de que se lo inventaba todo, en el buen sentido, sobre la marcha. Creo que todos los padres lo hacen. La vida presenta tantos problemas y tentaciones que sencillamente no hay tiempo de acertar siempre. Y el caso es que yo no tengo las respuestas, Dani. Nadie tiene tantas respuestas como quizá necesitamos, pero reconozco las preguntas. Son las mismas que hacía yo de niño. Son probablemente las mismas preguntas que todos los hijos plantean a sus padres. Supongo que lo que quiero decir es que te pareces mucho a mí de lo que tal vez pienses. No te equivoques con lo que te digo, Dani. No quiero ganarme tu aprecio. Tú no eres yo, del mismo modo que yo no era mi padre. Fíjate en qué distintos somos tu abuelo y yo. Somos diferentes, pero él siempre es el hombre que conozco que más se parece a mí, el hombre que más que me quiere tanto como te quiero yo a ti. En el momento de escribir esto, tu madre y yo hemos pasado una temporada sin llevarnos muy bien y vivimos separados. Tú no tienes ninguna culpa, es culpa mía y en menor medida de tu madre. Espero sinceramente que logremos solucionar lo nuestro y volvamos a vivir de nuevo juntos como una familia. Pero cada día que pasa, me temo lo peor, que se ha roto algo entre nosotros, que no tiene arreglo. No voy a entrar en detalles ahora mismo, salvo para decir que por mucho que dos personas se quieran, a veces se encuentran con que sus creencias y sus principios los separan. Me parece que yo creo una cosa y tu madre cree otra, pero en lo que estamos los dos de acuerdo es en ti. Los dos deseamos lo mejor para tu persona. Te prometo que volveré a escribirte cuando tenga tiempo, pero por ahora eso es todo. Tu padre que te quiere. Capítulo 11. La mañana siguiente, al revisar el buzón de voz, me encontré un mensaje urgente de Andrew Newman, el director médico del UTHPC, pidiéndome que le llamara a su despacho. Ah, gracias por devolverme la llamada, agente Martins. Se lo agradezco. Lamento decirle que Philip Osborne murió a las 4:31 de la madrugada pasada. Debo reconocer que fue toda una sorpresa para nosotros aquí en el psiquiátrico del condado de Harris. Estábamos convencidos de que se encontraba estable, al menos físicamente. Es una pena. Me encantaba lo que escribía. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Infarto de miocardio, seguido por un edema pulmonar masivo.
Parece ser que sencillamente se le paró el corazón. Ya. Entonces, ¿intentaron reanimarlo? No. Hay ciertos casos en los que es evidente que no tendría sentido intentarlo. No quiero entrar en muchos detalles, pero me temo que era uno de estos casos. De acuerdo. Me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Diría que su muerte fue causada por el mismo trauma mental que lo dejó en estado de catatonia aguda? Por la cantidad de adrenalina que encontramos en su sistema, desde luego, eso diría yo, pero no es más que una suposición. Ya me entiende, agente Martes. Tendrá que haber una autopsia, claro. ¿Cuándo será? A primera hora de mañana, supongo. Estaba a punto de colgar cuando me di cuenta de que Newman seguía al aparato. Seguro que no es nada importante, continuó, y en cierto modo no es nada fuera de lo común, pero por un breve instante, justo antes de morir, el señor Osborne recuperó la conciencia. Según el ordenador que lo monitorizaba y la enfermera que acudió al sonar la alarma del paciente, estuvo consciente durante al menos 4 minutos. ¿Activó la alarma el propio Osborne? No, es automática. Al volver en sí, debió de activarse la alerta en el ordenador de la enfermera de guardia, el turno de noche, que acudió a su habitación, aunque en realidad no le hizo falta, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿A qué circunstancias se refiere? Bueno, Osborne se puso a gritar, y siguió gritando como si se cayera de un edificio muy alto. Eso me han dicho. La enfermera se llevó un buen susto, aunque tampoco es tan raro que la gente grite en un hospital psiquiátrico, pero quizá no sea tan habitual que griten durante tanto rato. Según la enfermera, tal vez hasta 4 minutos. ¿Quiere decir que estuvo gritando todo el tiempo que permaneció consciente? Sí. Me gustaría hablar con la enfermera, si es posible, doctor Newman. ¿Cómo se llama? Es la enfermera Kendall, pero tendrá que llamarle ella, aunque su turno acababa al mediodía. Se ha ido a casa temprano. Ah, ¿y eso por qué? Los gritos vinieron seguidos de un edema pulmonar masivo. Supongo que se quedó un poco tocada. ¿Qué es exactamente un edema pulmonar? Por lo general causa un fallo cardíaco. Cuando falla el corazón, empieza a aumentar la presión en las venas que atraviesan los pulmones, y cuando aumenta la presión en esos vasos sanguíneos, comienza a colarse fluido en los espacios de aire de los pulmones, lo que interrumpe la entrada normal de oxígeno en ellos. Vomitó algo de sangre encima de la enfermera, Kendall, que casualmente estaba inclinada sobre su cama en esos instantes. Así que se le manchó un poco el uniforme de sangre. Son gajes del oficio, ¿no? Sí, pero el caso, agente Martins, es que Osborne vomitó las entrañas encima de esa mujer. Quedó cubierta de sangre, como si alguien le hubiera tirado una cerveza por encima. Es posible que sufriera una cardiomiopatía preexistente o algún problema pulmonar. Yo no estaría tan seguro, doctor Newman. No era fumador y se mantenía en bastante buena forma. Aún no había cumplido los 50 años, según creo. Le di las gracias al doctor Newman y le recordé que dijera a la enfermera Kendall que me llamase y que me enviara los resultados de la autopsia. Colgué y me quedé mirando el ordenador un momento antes de
teclear en Google edema pulmonar y Philip Osborne. En las imágenes en la red de Philip Osborne se veía un hombre con barba poblada, pero también sin ella, y cada vez más fuerte y musculoso que cuando tenía 20 años. Sus bíceps eran como los de un estibador, aunque no eran tan voluminosos como los del otro hombre gay con el que a veces aparecía en las fotos. Un tipo muy musculoso también, con barba que cogía la mano de Osborne, los dos con la misma camisa de lino blanco y pantalones azules de raya diplomática. Parecía una de esas ceremonias civiles junto a la playa que se publican en las revistas de los famosos, y me pregunté por qué no se mencionaba en el expediente del caso a ese hombre que se llamaba John Cabot. Así pues, lo busqué en Google también y descubrí que había estado casado por lo civil y que Cabot había muerto de SIDA hacía más de 5 años. También había un par de imágenes más recientes de Osborne, estrechando la mano del obispo Cohan o bromeando con él, y al recordar que habían sido amigos, decidí telefonearle. Lo siento, Eamon, pero Phil Osborne ha fallecido esta madrugada. Gracias por decírmelo. Me acercaré a rezar por él. Desde que Osborne ingresó, están acostumbrados a verme en el hospital. Han dicho cómo murió. Los médicos creen que tuvo un paro cardíaco que le causó un edema pulmonar, pero lo que ocurrió, fuera lo que fuese, dejó a una experimentada enfermera del turno de noche tan afectada que tuvo que irse a casa. Bueno, ahora tengo que marcharme. Estamos teniendo una pequeña dificultad local, razón por la que su eminencia está aquí conmigo. Quizá hablemos de ello cuando te vuelva a llamar. Naturalmente, señor obispo. Colgué y fui al servicio de caballeros para lavarme las manos con jabón aséptico, mientras me preguntaba qué pequeña dificultad local podía requerir que un agente federal asesorara a un obispo. De regreso a mi despacho, unos minutos después, me crucé con Jesús Gutiérrez. Había 5 técnicos en explosión trabajando en la oficina de Houston, y Gutiérrez, el agallas, era el más experimentado, pese a ser el más joven y el de menor rango. Llevaba una cazadora azul de faena, y puesto que los agentes de TN y los artificios trabajamos a menudo en las mismas cosas, me tuve y le pregunté si ocurría algo de lo que debería estar al tanto. Seguramente no es nada, dijo, trasladando discretamente el peso de su cuerpo de un pie al otro como un boxeador inquieto. Pero hemos recibido una llamada de la policía de Pasadena. Parece ser que alguien ha encontrado un objeto sospechoso en la reserva natural de Armand Bayou y Mel, y Mel y yo tenemos que ir a echarle un vistazo. Mel Karski era el supervisor del Agallas. Es un sitio raro para que haya objetos sospechosos, señalé. Gutiérrez sacudió la cabeza. Este encargo lleva escrito UPPT con letras de neón, dijo. UPPT era una puta pérdida de tiempo, como la mayoría de las investigaciones que asignaban a los artificeros del FBI. Cada vez que los de contraterrorismo localizaban a un puñetero árabe con una bomba en las zapatillas
o los calzoncillos, los técnicos en explosivos del FBI se vieron obligados a responder a más falsas alarmas que un hospital de maternidad. Bueno, peor sería que no lo fuera, comenté. Hablas igual que Mel. Está revisando la camioneta antes de que vayamos todos ahí. No sé por qué creen que esto es un asunto de los artificieros. Joder, no hay paquete, no hay cables ni hostias a la vista. ¿Qué piensan los polis de Pasadena que voy a hacer con eso? Liarme a patadas, igual, o intentar que vuelva a volar. ¿A volar? Dicen que parece un puto avión de aeromodelismo. Joder, seguro que es eso mismo, como si yo fuera experto en putos ovnis. Así ha llegado a la reserva natural, volando hasta ahí. Eso parece, sí. Suerte aterrizó en las marismas, porque si no, podría haber provocado un incendio. Volví a mi mesa. El agallas había dicho algo que me inquietaba. Pasó un momento antes de que cayera en la cuenta de que Vijay Persaud rondaba mi mesa y me había hecho una pregunta. Vijay trabajaba en el DCSNet, el sistema especializado de escuchas de vigilancia del FBI. ¿Cómo has dicho? Te he preguntado si puedo hablar un momento contigo, repitió, en privado. Ahora, si no te importa. Me levanté y cogí la chaqueta y el móvil. Me parece muy bien. Sin escuchar apenas, eché a correr pasillo adelante, pero vamos a tener que dejarlo para luego. ¿A dónde vas? Me gritó Vijay. A la reserva natural de Arman Bayou, dije, en Pasadena. Mel Karaski se desvió de la autopista San Houston para tomar la carretera de Genoa Red Bluff. La furgoneta no estaba muy limpia. Había bolsas vacías de comida rápida y paquetes de tabaco en el suelo y un chicle pegado en el salpicadero, como una reluciente lapa gris que hubiera perdido su concha. Durante un rato tuve la cabeza apoyada en la ventanilla del lado del acompañante. Al menos la tuve hasta que caí en la cuenta de que la mierda de pájaro que había en la parte exterior del cristal estaba en realidad en la de dentro. Después mantuve las manos en los bolsillos. Tendrás que lavar la furgoneta, dije. Esto parece una placa de Petri. Tal como está, pasa inadvertida, señaló el agallas. El terreno a ambos lados de la carretera era uniformemente llano y árido, y aparte de algún que otro McDonald's, una gasolinera, un poblado de caravanas o un camión con la cisterna llena de leche o pesticida, o quizá las dos cosas, está prácticamente vacío. Había también alguna iglesia perdida, claro. En Texas nunca hay que conducir más de 7 u 8 kilómetros para encontrar un lugar de culto. Unos minutos después, abandonábamos la carretera general para entrar en la RNAB, Reserva Natural de Arman Bayou, que es uno de los refugios urbanos de vida salvaje en Estados Unidos, y se llama así por el río o las marismas que van a morir a la bahía de Galveston. Un Ford Cross Big Blanco de la película de Pasadena nos aguardaba
en el centro de visitas y dos policías de uniforme negro nos mostraron el camino a pie por sinuosos senderos hasta donde se había hallado el objeto misterioso. La policía local se había saltado el desayuno para esperarnos y no estaba de humor para charlar, lo que ya me iba bien. Nos dio la oportunidad de disfrutar de la tranquilidad y de la brisa marina que llegaba de la bahía 2 o 3 kilómetros hacia el este. Era un cambio agradable con respecto al calor, el polvo y la cacofonía impertinente de la ciudad. El vigilante forestal tampoco dijo gran cosa, aunque es posible que no lo oyéramos por culpa del considerable mostacho que le cubría toda la boca. Seguramente fue eso lo que asustó a una garceta blanca bien grande que remontó el vuelo de entre la hierba que crecía a orillas del sendero a elevarse y tomar rumbo al sur por encima de Clark Lake. Tapó el sol un instante. Al final del sendero subimos a bordo de un pontón que no era mucho más que una cubierta rectangular con barandillas y un timón encima de un par de flotadores largos. Cuando el guarda forestal puso en marcha el motor, algo vivo se hundió sigilosamente bajo el manto esmeralda de malas hierbas que cubría la superficie del agua y se alejó poco a poco dejando una estela casi imperceptible. Una vez que llegamos al otro lado de las marismas, el guardia arrimó la proa cuadrada del bote a la orilla y nos permitió desembarcar en tierra firme. Él se quedó en el pontón y los polis nos llevaron hasta el claro donde habían encontrado el objeto. Uno de los policías sacó la pistola y miró a su alrededor con precaución. Usan este calvero para dejar comida a los cocodrilos, explicó el otro. Así es como lo encontraron. Vaya, bueno saberlo, comentó el agallas. Me preguntaba por qué se había quedado el guarda en el pontón. El objeto era del tamaño de una garceta grande muerta y de un color similar, unos 60 centímetros de largo por 1,20 m de envergadura. El ancho de cola alcanzaba quizá 2/3 de esa amplitud. El fuselaje era largo y cilíndrico, no tenía ninguna marca y se parecía más que nada a un pequeño misil de crucero. La mayor parte del terreno bajo nuestros pies estaba negado, lo que seguramente explicaba que el objeto no hubiera hecho arder la hierba al estrellarse. ¿Qué coños es eso?, preguntó Mel, que se arrodilló junto al objeto, posó una mano con cautela en el fuselaje de metal y la apartó enseguida. Está caliente, aunque es probable que sea por el sol. Miró la cola del aparato con los ojos entornados y profirió un ruido. ¡Qué interesante! No hay ningún indicio de combustión aquí atrás. Parece que funciona con energía eléctrica. Se inclinó hacia la parte anterior. Virgen Santa, lleva una camarita en el morro. Se llama Switchblade, dije, y es la última maravilla bélica de alta tecnología, un dron en miniatura que se puede llevar en la mochila y utilizar más rápido que el puto plato de campaña de un recluta. Basta con desplegar las alas como una mesita de picnic y emplear un mando en miniatura para que entre volando por la ventana de algún cuarto de baño, suponiendo que los puñeteros árabes tengan ventanas en el cuarto de baño.
El Pentágono considera que este juguetito es su bala mágica, pues parece una bala impresionante, comentó el Agallas. Seguro que despierta de golpe a algún Gran T. Gran T era el nombre que daba a los talibanes los que habían cumplido servicio en Afganistán, como el Agallas. Me encogí de hombros. Este debía de ir desarmado, o no lo habríamos encontrado. Sea como sea, dijo Mel, más vale que dejemos que se ocupe el ejército. Este va directo a la bandeja de casos demasiado peliagudos. De acuerdo, Agallas. El Agallas asintió. Solo me las veo con los que conozco, y sobre esto no tengo ninguna idea. Cuando volvamos a la furgoneta, llamaré a la brigada de artilleros de la base militar. Sí, llámalos. Aún así, me gustaría quedarme a ver cómo lo hacen, si no le importa, jefe, por si hay alguna actualización de Windows de la que no estoy al tanto. Mel asintió. Claro, tú mismo. Levantó la vista hacia el cielo azul. La cuestión es, ¿qué coño hace esto aquí tan lejos? No hay ningún objetivo, ningún puñetero árabe, ninguna ventana de un cuarto de baño, solo bolsos flotantes. Nos llegó un informe del Departamento de Investigación Criminal del Ejército sobre un grupo de terroristas exmilitares llamados HIDDN que intentaban hacerse con estas armas. ¿Quieres decir que son estadounidenses? Preguntó Mel. Asentí. Eso es, estadounidenses, los putos terroristas más peligrosos de todos. Planean utilizar estas armas contra la comunidad judía local. Los judíos, dijo Mel Karski, siempre nos tocan a nosotros, como si no tuviéramos suficiente con los Gran T y la dichosa Al-Qaeda. Supongo que en un vuelo que era un vuelo de prueba, dije. Igual estaban en un Starbucks en Silver Beach mientras hacían volar este pájaro por todo el área de la bahía. O igual el vendedor organizó una pequeña demostración en plan discreto para uno de esos granujas. Había sacado el móvil y estaba a punto de marcar un número. Sea como sea, ahora tengo que llamar a mi AESM para concertar una pequeña demostración en plan discreto sobre cómo maneja el FBI una crisis de las gordas. ¿Qué? Va, nada de eso. Aquí no, agente Martins. No al lado de este puto traste. Más vale que apagues el móvil ahora mismo. Mel se volvió hacia los dos polis. Vosotros también, muchachos, por si acaso. No queremos que nuestros móviles activen una señal de detonación, ¿verdad? ¿Podría ocurrir? Preguntó uno de los polis a la vez que se apartaba. Desde luego, aseguró el Agallas. De hecho, ocurre constantemente en Afganistán e Irak. Así van a parar al cielo más ángeles en territorio controlado por la coalición que en el puto pueblo ese de qué bello es vivir. Bueno, aquí concluimos lo que es la charla del día de hoy. Aquí terminamos lo que es el capítulo 11. Nos vemos en la siguiente lectura de nuestro club. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.